Profesor, lo que sí queremos es hablar de los milagros de Jesús, porque hoy es la superproducción del estreno aquí en nuestro canal. Hoy en la noche de los milagros de Jesús queremos hablar de los milagros que se conocen, de los desconocidos, si efectivamente existen los milagros. ¿Les parece que vayamos con el primero, profe, que es el ciego de Betsaida? En realidad, lo primero que tenemos que decir nosotros, al menos en el caso mío, yo me fundo en el Evangelio. No nos olvidemos nunca que una teleserie, una película, es en el fondo ficción. Claro. Como el caso, por ejemplo, el escritor Dan Brown escribió un libro, una novela que se llamó El Código Da Vinci. Pero la gente lo ha transformado poco menos que en un libro religioso. Y hay personas que creen más en el Código Da Vinci que en la propia Biblia. Entonces, en el fondo aquí hay que sostener eso con mucha claridad. Pero en realidad, existen... uno de los milagros, sí, este milagro sí. Ya, o sea, los milagros existen, no son mitos que no en el son fondo mitos, son enseñanzas. Y en el Evangelio de Jesús constan muchísimos milagros, más otros tantos que a lo mejor no constan. Es el del ciego de Betsaida, por ejemplo, sí consta, y otros casos más de ciego. O sea, porque en el fondo Jesucristo, usando el poder de por ser hijo de Dios, realiza milagros, pero realiza milagros cada vez con un sentido pedagógico. Claro, ahora hay que hacer una distinción, María Luisa, muy importante. De los 4 evangelios canónicos, resulta que se vienen 2. Uno, San Juan por un lado, y los otros 3 por el otro. Y los otros 3 no siempre dicen todo la misma manera las cosas. Son los que se llaman evangelios sinópticos. Está el evangelio de San Marcos, que es un proto-Marcos, por lo demás, el más antiguo. Y todo aquello que sale en San Marcos, y no los otros 2 evangelios, es propio del protomarcos exclusivo. Enseguida vienen otra fuente, que aparecen los 3 evangelios. Y eso es, basado en Marcos, aparecen también los otros 2. Enseguida viene una fuente que abarca solamente 2 evangelios, el de Lucas y el de, Mateo. En ese caso son fuentes para ellos 2. Y después la fuente de cada uno de los evangelistas. Entonces, todo esto se complementa en la doctrina general evangélica, que es sumamente importante. Oiga, profesor, pero hablando justamente del caso del ciego en Betsaida, claro, usted dice que los milagros tienen un fin pedagógico. En este caso, ¿cuál fue? Bueno, en el fondo, manifestar el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, Jesús se acerca, son tantos milagros que a veces me confundo, que se acerca y precisamente le presentan a un ciego que quería estar con Jesús y sanar. Y le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Haz que vea. Entonces Jesús le dijo, ve, inmediatamente sana. Entonces a continuación agrega siempre algo bueno, le dijo, no lo difuntas. Eso lo difundían inmediatamente. Y lo otro, muy a menudo en los milagros decía Jesús, tu fe. O sea, la fe era lo fundamental. Están, por ejemplo, otros casos, que hay varios más. Pero entonces, en este caso, el fin pedagógico es que la fe abre los ojos. No la fe abre, la fe hace que Jesús se apiade de ellos. Y además siempre va acompañado del perdón de los pecados. Tu fe te ha salvado, te quedan perdonados tus pecados. Y eso es lo que provocaba escándalo. No tanto el que sanara, sino que diciendo, las personas de aquella época decían que solo Dios podía perdonar, que quiere de este sujeto que perdonaba los pecados. Y hay un caso, por ejemplo, muy importante, que es el endemoniado de Geraseno, que ni siquiera era hebreo, el cual se acerca y el endemoniado, entonces Jesús lo mira y el hombre le dice, ¿qué hay entre tú y yo, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios? Dice, Hijo de Dios. Y Jesús le dice, calla. Y él sigue insistiendo. Y le pregunta, ¿quién eres? Y contesta, Legión, quiere decir muchísimos espíritus inmundos. Pero no nos expulses, no nos ataques. Y Jesús inmediatamente, y ellos miran que había una piara de puercos, de cerdos. Mándanos allá. Y Jesús se lo sacó al tipo y se lo pasó a los puercos, que se tiraron al lago que era celeste y se ahogaron. Entonces ahí está. Entonces muchos dijeron, ¿con qué poder hace esto? ¿Con qué poder? Entonces, profe, ¿le parece que entonces estábamos viendo este capítulo, un resumen del ciego de Betsaida, pero ahí veíamos que al parecer él no tenía mucha fe? Hay una cosa bien curiosa en la película, que se juntan 2 escenas, que en el Evangelio aparecen separadas, pero vamos a abordar las 2. Una es del niño que muere. Un niño que muere exactamente
y que Jesús lo resucita. Yo no sé de cuál, hay varios casos, vamos a después de ir precisando. Y el otro precisamente el ciego, que aparentemente no tenía mucha fe en Jesús y que simplemente dijo, bueno, ¿quién se va a preocupar de mí? Pero era el hijo, perdón, disculpe que lo interrumpa, el hijo que muere, el niño, parece que era de este ciego, que eso hace que pierda la fe. Por eso mismo que se confunde los dos, porque ahí el caso de un niño que muere y de una niña que muere. En la escena con el centurión romano, que es verdadera, es el caso que aparece en el mismo capítulo 5 de San Marcos, que es el caso de la hija de Jairo. Son dos escenas. Una, la hija de Jairo, que era un sacerdote muy rico de Israel. Vamos a hablar de la hija de Jairo en un ratito más. Y el otro, el de la hemorroísa. Ahí se mezclan los dos. Pero aquí precisamente está el caso del ciego, que hay dos. Está el de Beisaida y está el de Genezaret. Hay dos casos. Y en este caso el de Beisaida no tenía mucha fe, se había revelado. No tenía mucha fe, exactamente. Entonces decía, hablaba, por ejemplo, en el fondo se acercó porque se lo indujeron para que se acercara. Y Jesús, por supuesto, que lo sanó. ¿Y por qué, si no había tanta fe de su parte, Jesús, bajo su punto de vista, decide sanarlo? Hay una cosa muy curiosa. Toda la pedagogía de Jesús abarca la totalidad de los evangelios. Entonces se presentan diversos casos de cómo está actuando. Tal caso, por ejemplo, que perdona sin que le hayan pedido perdón. La mujer que dicen que era la Magdalena no pidió perdón. Y Jesús le dijo, tus pecados serán perdonados, vete. Entonces cuando usted sabe que no se sabe entre paréntesis quién es la Magdalena, hay 4 versiones. Es la mujer, vamos a poner aquella que derramó ungüento en los pies de Jesús, lo secó con sus cabellos y le basaba sus pies permanentemente. Entonces los asistentes, entre ellos San Pedro, entonces bueno, esta mujer es una mujer pública, ¿cómo es posible que Jesús haga una cosa así? Entonces llega Jesús y hace la pregunta, mira, le dijo, si una persona debe a su acreedor 50 denarios y el otro le debe 500 denarios y perdona a ambos, ¿cuál de los dos está más agradecido? Entonces le contestó San Pedro, por supuesto que el segundo, exactamente. Que mucho ama, mucho se le perdona. Profe, sigamos viendo los milagros, porque también está la pesca maravillosa o la pesca milagrosa, cuando los pescadores... Esa es esencial. Esa es esencial, sí. La vemos, ¿le parece? Y después la comentamos. En los milagros, profesor, todo tiene un sentido, nada es al azar. ¿Cuál es la enseñanza de este milagro? Esta es una escena extraordinariamente buena. En realidad, Jesús estaba predicando a la orilla del lago. Entonces después llegó, estaba cansado y le pidió que entrara. El día anterior, o sea, había Pedro tratado de pescar y había sido pésimo, no habían pescado nada. Entonces llega Jesús, entra y le dice, echen las redes. ¿Cómo echar las redes? Dice, no hay nada. Claro. Si no hay nada. Pero confiado en tu palabra las voy a lanzar. Y comenzó entonces el efluvio de peces, se llenaba la red. Tuvo que llamar a sus socios de otra vaca, que eran que los futuros apóstoles Santiago y Juan, que vinieran a ayudarlo. Y llenaron precisamente las redes con peces. Y a la llegada de la orilla, entonces se arrodilla Pedro y le dice, apártate de mí, maestro, que yo soy un pecador. Y Jesús le dijo, de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres. Entonces esto tiene un significado pedagógico muy importante. Ya es el primer anuncio que le hace a Pedro en su misión que va a tener después de que él se vaya. Y además convocó a Juan y Santiago. Más Andrés, que ya estaba con él, fueron sus primeros 4 discípulos y siguió predicando. Entonces este es el inicio de recoger lo que significa la iglesia misma, que sería la barca. Y los peces serían precisamente el alimento precisamente para los seres humanos que tendrán que comer de aquello que viene de la barca, que sería la gracia. Entonces esta comunicación que hace Jesús con lo que podría ser su iglesia es lo que hace su capital, o sea, y que además
le da poder a su iglesia. Tiene un significado teológico muy profundo. Es la pesca milagrosa. Y en realidad, ¿cómo para los demás demostrar que para Dios no hay nada imposible? Entonces, este es el significado realmente maravilloso que tiene esta escena. Y ya demuestra algo muy importante en Pedro, su humildad. Claro. Entre paréntesis, poco tiempo después esto volvió. Y la suegra de Pedro, porque ustedes saben que el único apóstol que conta que era casado era Pedro, estaba muy enferma. Jesús la sanó y le sirvió a la mesa. Entonces Pedro, esto es por qué se destaca, porque Pedro lo abandonó todo por seguir a Jesús. Dejó a su familia, dejó a sus bienes, porque no era un hombre pobre, era un hombre relativamente adinerado. Y lo sigue, con los otros apóstoles también. Entonces, por eso el significado de la pesca milagrosa es muy grande. Y ahora vamos a pasar al milagro del leproso de Genezaret. Ya. Que según estuve investigando, profesor, era un rico vendedor de pescados en el mercado, que de hecho era medio arrogante, agrandado, y a los leprosos de hecho los apedreaba. Y después, el enemigo de los leprosos. Exactamente, y después a él le tocó ser leproso. ¿Veamos este milagro? Vean, mira. Profe, yo encuentro que este es uno de los milagros más lindos de todos, porque tiene que ver con la enseñanza. Tiene algunos agregados a la película, pero muy bien hechos, muy bien sí, hecho. Muy bien hecho. Las escenas anteriores, efectivamente, esto demuestra cómo somos nosotros. La descalificación. Él descalificaba a todos los leprosos, la manera como los trataba. Después incurrió lo mismo y fue descalificado él también. Además, en aquella época se creía que los leprosos estaban condenados, que era un castigo enorme, así que vivían apartados y no podían entrar a la ciudad. Y les advierto que eso hasta hace muy pocos años atrás, hasta unos 40, 50 años más, había leprosarios, incluso la isla de Pascua, hasta hace 40 años atrás había un leprosario. En el fondo era una manera de separar a quienes tenían esta enfermedad. Y precisamente el hombre que era muy soberbio, llegó frente a Jesús y se arrodilla frente a él. Y Jesús se adelanta sin decir una palabra, lo sana. Entonces evidentemente él cambia inmediatamente y busca y encuentra realmente en Cristo que está la salvación, y ahí y esto va abonando siempre por qué sana. ¿Por qué sana? Y más que eso, ¿por qué perdona pecados? Entonces estas dos cosas se van ahondando a lo largo de los evangelios, que va a ser una de las cosas por la cual va a ser condenado después. Pero él nunca fue creyente, o sí. Yo este milagro siempre me ha encantado mucho, porque creo que es algo que los seres humanos hoy en día, lo que hablamos delante del tema de la diversidad y todo, no entendemos que a todos nos puede tocar en algún minuto. Exactamente, pues. Pero él era creyente antes de sufrir la enfermedad de la lepra. Era un hombre que tenía dinero, que tenía independencia económica, se consideraba que no necesitaba de estas cosas religiosas. Pero sin embargo era un hombre que discriminaba y hacía apartarse. ¿Se acuerdan que amenazó con espada incluso a unos leprosos que decían, señores, si somos hombres también? Nada, eran precisamente condenados. Y de repente se descubre que él tiene lepra cuando quiso tomar a su hijo. Y el médico lo trata pésimo. Ándate, tú eres el contaminado, eres un demoniado, eres un réprobo, eres un condenado. Fuera de la casa. Lo echó el médico, no la familia. Y él empezó a vagar por todos lados sin tener norte alguno, porque como no tenía fe, no hallaba en qué refugiarse, sino que solo en la desesperación de ser discriminado. Y ahí vemos cuando entra en la ciudad, cómo es expulsado, cómo lo empujan de un lado a otro. Se encuentra con su familia, una escena, y la familia no lo trata mal, pero él tampoco se acerca mucho. Y no puede hablar con ella porque pueden ser rechazados en su propia familia. Y va precisamente donde Jesús está con el sermón de la montaña, cuando habla de las bienaventuranzas. Y ahí se da cuenta quién es Jesús, cuando habla precisamente de todas las bienaventuranzas, que son precisamente una especie de hoja de ruta de Jesucristo. Profesor, o sea que hay ciertas situaciones y personas que Jesús decide en los cuales va a realizar los milagros. No es toda la comunidad, ¿cierto? Y son, me imagino, en ciertas etapas de su vida, ¿sí? Cronológicamente, ¿en qué etapa donde él más realiza milagros y por qué? A la larga, después realiza muchos milagros, casi no se cuentan.
le traían enfermos y los curaban endemoniados y echaban a los demonios. Permanentemente los evangelios lo están narrando a medida que va avanzando la vida pública de Jesús. Permanente, o sea, son muchísimos y muchísimos, él nunca niega. Hay otros casos, por ejemplo, se destacan sí personas cuando es muy señera. Una de las cosas que a mí más me conmueve es el caso de la mujer cananea. Una mujer cananea está y sigue con un tumulto que seguía a Jesús. Lo empujaban, lo estiraban, casi lo destrozaban sus adherentes. Y de repente la mujer se acerca y toca el vestido de Jesús. Hacía 12 años y era hemorroísa, tenía flujo de sangre. Con esto voy a sanar. Y sana. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y le dice, no, pues ¿cómo quién te ha tocado? Todos, pues todos te zamarrean de un lado a otro. No, alguien me ha tocado. Y que lo que de mí sale ha inundado su cuerpo y su alma. Y se acercó y era precisamente la hemorroísa. Sintió ese toque especial de esa persona. El otro caso es de otra mujer que tiene una hija y estaba precisamente... No, aquí las confundí las dos. La hemorroísa se acercó y le pidió. Había una mujer, la otra, que la hija estaba enferma. Y ahí Jesús le dijo, se acercó Jesús y le dijo, Señor, mi hija está enferma. Y él dijo, pero ¿para qué si yo he sido mandado a Israel? No se le puede dar el pan de los hijos a los perritos. Y la mujer con humildad le dijo, Señor, le dijo, también las migas que caen de las mesas pueden comerlas los perritos. Esta fe no la he encontrado en Israel. Dijo, no la he encontrado en Israel y tus pecados te han salvado. Profe, usted está hablando de los momentos que Jesús era ovacionado, pero llega el minuto que Jesús es rechazado y poco se dice porque en la crucifixión de Jesús siempre se habla del dolor físico, pero no se habla del dolor interior que él siente, porque lo empiezan a rechazar los apóstoles, comienza a sentir soledad y también incluso siente que su propio padre lo ha abandonado. Le advierto de que esto comienza en el Huerto de los Olivos. Aquí hay una cosa tan misteriosa. Si nosotros fijamos, ¿cuál fue la mayor humillación? El Hijo de Dios hacerse hombre, asumir la naturaleza humana en las purísimas entrañas de la Virgen. Ese hecho de bajarse a la condición del esclavo en su naturaleza y su persona divina, asumir además de la naturaleza divina que traía de toda la eternidad, en la historia, al igual que nosotros, la naturaleza humana, y compartir con nosotros todas las flaquezas, menos el pecado. Entonces, este hecho ya comienza en la manifestación del amor del Padre por nosotros, enviándonos a su Hijo. En el Huerto de los Olivos, ahí está lo que se llama la agonía moral de Cristo. En el fondo, Él se arrodilla y transpiró gotas de sangre. ¿Por qué? Él asumió el pecado en la humanidad. Como alguien dijo, se hizo pecado por amor a nosotros. Entonces, aquí hay una cosa que es tan difícil explicarla. Él era Dios y hombre a la vez. Como que la parte divina de él, que no podía aceptar ni asumir pecado de ninguna especie, como se quiso retraer de la naturaleza humana. O sea, en el fondo, esta dialéctica que se produjo en la misma, entre su persona y su naturaleza humana, en Cristo, debe hacer una desesperación enorme. Verse quien nunca pecó, hecho pecado, con todos los pecados de la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros. Y entonces ahí se hizo desconocido al Padre, en cuanto hombre, ¿se entiende? Sí. Y le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Si es posible, no, que pase este cáliz y no lo beba. Esa rebeldía precisamente la parte humana de Cristo. Pero a continuación agregó, pero hágase tu voluntad y tomaré este cáliz hasta su cese. Y hay un ángel que lo confortó, que es el arcángel Barachel, el quinto arcángel. Y ahí entonces, por eso fue muy fuerte, y ahí entonces que le había pedido que velaran a Pedro, Juan y Santiago, que eran los más destacados de los apóstoles, se habían quedado dormidos. Entonces ahí los despertó y dijo, ya, despertar
Y en ese momento llegó Judas con una turba y lo traicionó, besando. Pero para este milagro que fuera pedagógico y todos nos sintiéramos de alguna manera tocados por las enseñanzas del sufrimiento, ¿era necesario tanto dolor? Por sí. Para tener que enseñar el sufrimiento y bueno, y agregado el que lo culmina, que es la cruz, por supuesto, que también se da doblemente lo moral y lo físico. ¿A qué razón? Dios fue ofendido por el pecado del hombre. El efecto del pecado de quien es infinito también. Pero nuestros méritos, por muy buenos que sean, son finitos. Y la reconciliación con el Padre tenía que ser con lo que se llama mérito condigno. O sea, el sacrificio a la altura de lo que es el Padre. Y eso precisamente, el único que podía hacerlo era su Hijo. Porque nosotros también tenemos mérito cuando hacemos cosas buenas, pero se llama mérito congruo. O sea, bueno, ayuda, por supuesto, pero en ningún caso está a la altura de Dios. Por eso es que el mérito de Cristo es el fundamental. Que al merecer por todos nosotros, avala todos los méritos personales que hagan. Por eso que tuvo que ser equivalente a poco el sacrificio. Por eso que cuando llegaron, le dijeron, bueno, defiéndete. Si yo quisiera, mi Padre podría mandar 12 legiones de ángeles a defenderte. Por eso que fue voluntariamente aceptada su muerte. Aquí en la resurrección se habla que ese es el milagro, en el fondo, que Jesús haya muerto y haya resucitado entre los muertos. De este milagro, ¿cuál es la enseñanza que debemos recibir nosotros? Porque en todo hay alguna enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Se lo voy a decir inmediatamente, 20 segundos más. Y la cruz, bueno, es la culminación precisamente, y ahí precisamente Él muere por nosotros. Se producen varios hechos que algún día lo de la Santa Sábana, y todo, que lo cubrió José de Matías y todo. Pero se produce un milagro bien importante. El buen ladrón. Sí, el primero en irse al cielo. Para mí es una de las frases más grandiosas que hay. ¿Quién dice buen ladrón? Lo primero que hace es reconocer su pecado y le dice a los hombres, y nosotros hemos sido crucificados en plena justicia por la fechoría que hemos hecho a lo largo de la vida. En cambio este otro es inocente. Y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nada más. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pedagogía? Que el primero que entró al cielo fue un ladrón. Claro. O sea, como el pecado de los pequeños. Y evidentemente que al último momento puede ayudarlo. Muere, es sepultado y al tercer día resucita. ¿Por qué la resurrección? Dice San Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y sin contenido nuestra predicación. Sería como un ver para creer, entonces. Exactamente, porque la base de la cual nace nuestra fe en la persona y obra de Jesús está en que resucitó. Ahora, en que resucitó. Y ahora la fe en la resurrección es otro problema. Cuando Jesús resucita, se remueve la piedra. Dicen varias versiones en los evangelios. Primero, la Magdalena lo confunde con un hortelano y después lo reconoce. O sea, tiene que haber una moción del Espíritu Santo para reconocer a Cristo resucitado. Lo mismo pasó con Pedro y Juan. Se presenta a sus discípulos, se presenta a 500 personas y al final a San Pablo. Pero hay una escena en el cenáculo cuando Jesús llega, ya resucitado aparece, estaban todos los apóstoles menos Tomás. Y le contaron los apóstoles, ¿sabes quién estuvo aquí? El Señor. Y qué tontera, no, si eso no es, pero hombre, si lo hemos, no es efectivo. Si yo no metiera mis manos en las llagas de las suyas y mi brazo en su costado, no creeré. 8 días más tarde, llega Jesús y se acerca a Tomás y le dice, mete tus manos en las llagas de mis manos y tu brazo en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás. Y ahí viene algo muy importante. Tomás se arrodilla y dice la confesión tal vez más perfecta. Señor mío y Dios mío. Lo reconoce ya como Dios. Y Jesús le contestó algo bastante duro. Porque has creído, Tomás. Porque has visto, Tomás. Has creído. Pero bienaventurados serán los que crean sin haber visto. ¿Y quiénes serán? Nosotros.
somos los bienaventurados, porque todo cristiano cree en la resurrección de Jesucristo y por supuesto que no la ha visto. Entonces ahí está precisamente cómo Jesús va valorando y está fundando, poniendo los ladrillos y los cimientos de la iglesia peregrina en el tiempo, con sus altos y con sus bajos. O sea, la resurrección es una manera de demostrar la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús y además también cómo tiene misericordia y lo ocupamos nosotros un lugar más importante. Por eso es que nos dio la condición profética también. Nosotros por el bautismo nos configuramos en Cristo en cuanto Él fue profeta, sacerdote y rey. Y nosotros ejercemos profecía. Cuando el sacerdote terminaba la consagración en la misa, levanta, dice, este sacramento de la fe, nosotros tomamos con el profeta. Primero, un hecho pasado. Anunciamos tu muerte. Enseguida, un hecho que todavía en la actualidad creemos. Proclamamos y creemos tu resurrección. Y un hecho futuro que no sabemos cuándo breve. Esperando tu segunda venida, ven Señor Jesús, o cualquier frase semejante. Entonces, en el fondo, los profetas siempre decían, anunciaban cosas pasadas, proclamaban las cosas presentes y anunciaban las cosas futuras, sin saber cuándo ocurría. Y esto ocurre precisamente gracias, o sea, planteándole a Jesús todo su proyecto de iglesia en su vida. Profesor, ahora también vamos a ver la cura del niño poseído. Pues, ya. Hay un niñito que estaba poseído justamente, que se le echaba la culpa a él de la muerte de muchos animales en el pueblo, así que su papá recorrió todo el desierto para salvar un hijo. Fíjense que muy curioso. Primero no era un niño chico, ya era un joven ya. Y efectivamente estaba poseído por los demonios o espíritus inmundos. Y aquí hay un caso típico de exorcismo. Jesús expulsó, precisamente, porque el niño, cuando vio a Jesús, empezó a revolcar, echaba espuma por la boca, fue una cosa horrorosa. Entonces él lo sanó. Pero previamente hubo un cierto diálogo con los presentes, porque le dijo, ¿y qué poder tienes? Entonces dijo, este poder de Satanás. Entonces Jesús le dijo, bueno, si es poder de Satanás, ¿cómo se va a contradecir Satanás? Si él está poseyendo, como el mismo Satanás se va a desposeer. O sea, hizo una cierta lógica y una argumentación al respecto, y posteriormente lo sana. Y se lo entrega precisamente a su familia, sobre todo a sus padres, que confiaban mucho en él, porque el niño no quería saber nada con todo ese tipo de cosas, absolutamente nada. Por eso es un milagro. Hay otros más. Después vamos a ver algunos. Sí, vamos a seguir hablando de otros milagros que nos quedan, profesor, en un ratito más.